Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. Hay una expresión que se ha vuelto muy cotidiana y que forma parte del lenguaje religioso de muchas personas. Pertenece básicamente a un ciclo de oraciones repetitivas que se utiliza mucho en la Iglesia Católica. La expresión es esta: no soy digno en que entres a mi casa, no soy digno que entres a mi casa. Basta una palabra tuya para que mi siervo sea sanado. Entonces, muchas veces esta expresión, que es una expresión de fe y de confianza, suele perder sentido porque no nos detenemos a pensar qué es lo que cada expresión que compone esa frase significa. Este relato se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. A partir del versículo 5 dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de entrar bajo mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay varios elementos aquí que son supremamente útiles en estos tiempos. Tiempos en los cuales el miedo, la incertidumbre, el temor que se ha generalizado por la salud, por la economía, por muchos factores, nos ha hecho tambalear en muchas ocasiones nuestra fe. Y en otras, declarar nuestra fe, pero sin ser muy conscientes exactamente de lo que significa confiar y descansar en el Señor. Hay varios aspectos que yo quisiera destacar de este pasaje. Primero, que pertenece a uno de los milagros realizados en una ciudad como Capernaum, que es de las ciudades de la época una de los lugares donde más milagros hizo el Señor. Un centurión, que es la persona que se acerca a Jesús para rogarle un favor. Un centurión era un soldado. Estoy leyendo la Biblia de Estudio Hodman, el comentario. Dice que un centurión era básicamente un oficial del ejército romano que comandaba un grupo de 100 soldados, una centuria. De allí la expresión centurión. Entonces, este centurión, hombre a cargo de 100 soldados, tenía una responsabilidad grande y él sabía lo que significaba el tema de obediencia y autoridad. Él le podía decir a un soldado: ven, y el soldado venía. O ve, vas a algún lugar, y el soldado iba. Es más, él tenía siervos. De tal manera que él estaba acostumbrado a la idea de que él a un siervo le podía pedir que hiciera algo y estaba seguro que el siervo lo haría. Este hombre, centurión, soldado romano, gentil, gentil, porque claramente ningún judío en esa época, está demostrado históricamente, haya sido escogido o que haya pertenecido al ejército romano como centurión. Era un gentil. Y este hombre, probablemente temeroso de Dios, o lo que llamamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un hombre piadoso, cuando ve que Jesús llega a la ciudad, se acerca a él y le hace una petición poco usual para un soldado romano, para un oficial romano. Señor, se refiere al maestro, mi criado está postrado, ruega no por un hijo, ruega no por su padre o por su esposa, no, ruega por un criado. Ahora, los criados eran personas que llegaban a ser parte de la familia y llegaban a ser tan queridos y tan aceptados en la familia que llegaban a ser una parte esencial de la misma. Muchos criados eran queridos como si fueran hijos. Aquí quiero hacer un hábito para hacer una acotación. Algunos, en los últimos años, han intentado interpretar este pasaje diciendo que la expresión en griega, criado, que realmente significaría el querido, para denotar que el centurión romano tenía una, diríamos, una aceptación o una inclinación sexual hacia las personas del mismo sexo. Nada más lejos de la realidad. Absolutamente descabellada la interpretación. Primero, porque la Biblia no avala el homosexualismo. La Biblia lo considera un pecado, la condición
de atracción a personas del mismo sexo. Y claramente en griego la expresión es criado, siervo, no querido. No es un siervo al cual él quería mucho. Lo quería como siervo, pero evidentemente no hay ninguna indicación en el pasaje que denote que había una relación sentimental entre ambos. La relación era de un hombre que apreciaba, quería muchísimo a su siervo. Regresando al texto, este hombre hace una petición inusual por alguien que no es exactamente de su familia, pero que él quería como si fuera de su familia. Y le dice a Jesús, mi siervo está en casa, está postrado, es paralítico, está gravemente atormentado. Es decir, describe una situación de angustia, una situación difícil, una situación en la cual quien está viviéndola experimenta la frustración, la angustia de no poderse levantar, de no poder caminar, de no poder ejecutar ninguna tarea. Pero los demás que están alrededor, como en este caso del centurión, pues se encuentra angustiado también por la misma situación. Y es interesante que él le dice al Señor que tiene a su siervo en esa condición. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Una de las cosas más impactantes aquí es la disposición de Jesús de entrar en la casa de un gentil. La disposición de Jesús para entrar a la casa de un gentil. Es interesante que la disposición de Jesús para entrar a la casa de este gentil conmovió al centurión, porque la ley judía prohibía entrar en la casa de un gentil. Hechos capítulo 10, versículo 28, el relato de Pedro. Dice, no puedo, no debería entrar a la casa de un gentil. Pero era un maestro judío que ama tanto al centurión y al siervo del centurión que dice, yo iré, entraré a tu casa. Aún en contravía de la legislación judía que planteaba que nunca se había entrado a la casa de un gentil, menos de un centurión romano que se suponía eran los opresores. Esa disposición de Jesús es la que hoy nos permite a nosotros descansar en Él. Él siempre está para nosotros. Él siempre está dispuesto para nosotros. Él siempre quiere atender nuestros ruegos y nuestras necesidades. Y no solamente nos escucha. Y tal como le dijo el siervo, el centurión le dice a Jesús, no es necesario que vayas a mi casa. Yo tengo una fe, yo creo tanto en que tú tienes el poder para sanarlo, que una palabra tuya, es decir, tú desde aquí dices que mi siervo sea sanado y él será sanado. No importa la distancia. No tienes que ir allá. Era una fe tremenda, una confianza tremenda. Sabía quién era Jesús. Confiaba en el poder de Dios. Había escuchado de los milagros del Señor. Lo tremendo es que Jesús se maravilla de la respuesta del hombre. Y Jesús dice que maravillado, asombrado, le dice a los demás, nunca he visto tanta fe, ni siquiera en los hijos de Israel. A veces como hijos de Dios nos sentimos sorprendidos por la fe de los que se supone que no son hijos de Dios. Hay personas, y esta distinción es importante hacerla, todos somos criaturas creadas por Dios, pero los hijos de Dios somos quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo entregando nuestra vida a Cristo. Dice que entramos a formar parte de la familia de Dios. A los que conoció, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que se arrepintieron y creyeron. Ahora, el centurión romano confiaba en Jesús y Jesús se maravilla de la fe de este hombre. Esa fe ni siquiera había sido encontrada entre los hijos de Israel. Jesús dice, no, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre cree que ni siquiera tengo que ir allá. Desde acá yo puedo hablar, decir, y su siervo será sanado. Muchos, dirá el Señor, muchos que creen que tienen fe, que se creen hijos de Dios, probablemente están tambaleando. Pero hay gente que ya se está fortaleciendo en la fe. Y yo pienso que es hora que nos levantemos como hijos de Dios. Y usted que me escucha, que me ve, si su fe ha estado tambaleando, tome este ejemplo. Puede ser que usted no haya visto todavía orar al Señor, pero lo va a ver. Y el Señor no tiene que mostrarse físicamente, Él puede hacerlo. Puede hacerlo si nosotros le pedimos a Él correctamente y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, Él lo va a hacer. Mire lo que sucede al final. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve a tu casa y como creíste, te sea hecho. La dimensión de la fe fue la dimensión de la respuesta de Dios. La fe de este hombre era una fe grande. Jesús dice, nunca he visto una fe tan grande en Israel.
Y de la misma manera, Jesús hace un milagro grande, que es sanar a la distancia al siervo de este hombre. Ve y como creíste, te sea hecho. Muchas veces no vemos las cosas grandes que Dios puede hacer porque nos falta fe. No porque Dios no pueda hacerlo, Él lo puede hacer. No porque Dios no quiere hacerlo, Él lo quiere hacer. Pero a veces el problema es nuestra fe. ¿Qué tanto estamos confiando en el poder de Dios? En estas circunstancias que estamos viviendo, cuando los negocios están en quiebra, cuando muchas empresas han cerrado, cuando se han perdido empleos, cuando la salud de muchas personas se ha debilitado, ¿cómo está nuestra fe? La fe del centurión nos desafía. Una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. Dígale al Señor ahora, Señor, yo creo tanto en ti, confío tanto en ti, que con solo saber que estás a mi lado ya es suficiente. Pero también creo que tienes el poder para transformar toda la realidad y todo lo que estamos viviendo. De esta situación vamos a salir fortalecidos. Que Dios nos bendiga.